Este programa contiene material que puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Lanzado, corneado y adolorido. Todos sufrían a la expectativa, esperando que no resultara muy mal. Una rodada múltiple en la última curva. En una parte de la pista se puede ver huesos y sangre. A primera vista parecía un accidente mortal. Y algo dramático. Un elefante bebé ha caído al agua y su madre desesperada no logra sacarlo. Ese pequeñito se ahogaba, moriría y era angustiante. Salvaje. Crudo. Y sin censura. Terribles encuentros con animales, grabados en video por gente común, en todas partes del mundo. Gráficas computacionales de última generación les mostrarán qué ocurrió exactamente y conocerán a los sobrevivientes. Fue aterrador. Cuando oí el ruido pensé que era una enorme explosión. Todo en Crudo y sin censura. Crudo y sin censura. Un vaquero con mucho temple monta en una presentación aterradora. Primero lo golpea el cuerno del toro con una fuerza equivalente a 1000 kilogramos. Y luego es lanzado violentamente. Quedó a merced del toro salvaje. Podía pasarle cualquier cosa. El público se horroriza. Y en el silencio que sigue se oye un gemido que causa espanto. Todos estábamos de pie conteniendo el aliento, esperando que pudiera superar su dolor. Nashville, Tennessee. Corey Melton iba en ascenso como jinete profesional de toros. Se estaba destacando por calificar durante 3 años seguidos para las finales de estos torneos. Corey es un gran jinete. Dennis Johnson es uno de los llamados toreros de la pista. Yo actuaba como torero aquella noche, encargado con otros hombres de proteger a jinetes caídos. Corey aspira al premio luego de adjudicarse en el sorteo un toro llamado Happy Jack. El tradicionalista vaquero usa un sombrero típico y no casco. Su amigo y competidor Greg Potter lo ayuda a atarse al brioso animal. Supe que el intento iba mal cuando los pies de Corey se rezagaron. El toro alza a Corey de 1,88 m de estatura horizontalmente. Si eres alto como Corey, cuesta bajar los pies después. Y luego sucede. Un cuerno de Happy Jack golpea el rostro de Corey. Para peor, lo hace 2 veces. Es como estar con la guardia baja y que Mike Tyson te golpee tan duro como pueda. Enseguida noté que Corey estaba fuera de combate, inconsciente. Como una bestia desenfrenada, el toro salta, patea y corcovea con Corey desmayado. Era como una marioneta colgando del animal. Al ser desmontado del toro, la mano de Corey sigue trabada. Deben atarse para resistir montados. Cayó por el costado y quedó atrapado en la cuerda que asegura la mano. Con las muchas sacudidas que sufre, la mano de Corey queda libre por suerte. Pero sus problemas no han terminado. Dennis y los otros 2 toreros tratan de proteger al desmayado Corey de las pezuñas machacantes del toro. Corey no tenía casco. Podía pisar su cabeza, patearle las costillas y los órganos internos. Estaba debajo del animal y a merced de un daño peor. El toro pisoteará a Corey. Podía quedar paralizado. Pero asombrosamente, las pezuñas delanteras y traseras de Happy Jack rozan el cuerpo de Corey sin tocarlo. Bailó sobre el cuerpo de Corey y eso nos asustó mucho. Un torero protege a Corey con su cuerpo, mientras el médico del torneo, Dandy Freeman, corre a examinarlo. Se desestabilizó repentinamente mientras mantenía un brazo alzado, en lo que aquí llamamos ala de pollo. Tenía características de paro cardíaco. Luego se escucha un impactante sonido gutural. Corey, stay down, bro.
Cuando corrimos a la arena a atender a Corey, oímos ese fuerte gemido que estaba emitiendo. Muchos vaqueros reciben golpes en la arena y hacen cosas muy extrañas. Algunos comienzan a temblar, otros apartan a todo el que quiera acercarse a ellos. Él se puso a gemir como para expresar algo a la gente, pero no estaba en condiciones. Trataba de decirnos todo lo que le había ocurrido. Para comprender lo sucedido, hay que adentrarse en el cráneo de Corey. Cada segundo, millones de señales neurológicas se transmiten desde su cerebro al resto del cuerpo. Y cuando el toro embiste a Corey, la fuerza brutal sacude la masa cerebral violentamente. El trauma causa una interrupción de las transmisiones y Corey queda incapacitado para moverse y hablar. Esto es parecido a un accidente automovilístico a 50, 60, 80 kilómetros por hora, cuando al golpear algo hay una detención instantánea y la cabeza atraviesa el parabrisas. Es muy violento. Al quedar inconsciente, uno no sabe lo que pasa. Estás en un sueño y en ese sueño no sabes lo que haces ni lo que dices. Corey es sacado en camilla, pero no mucho después está de regreso. En resumen, tuve una contusión severa y perdí un diente, además ojos morados y una mejilla magullada. Así describe el terrible maltrato recibido. Cuando me adjudiqué a Happy Jack, pensé que era un buen animal para ganar el torneo. No recuerdo el primer golpe en la cabeza, todo se me nubló después de la caída. Estuve totalmente desvalido mientras duró la situación, inconsciente, y pudo haber ocurrido cualquier cosa. Desperté en la consulta del Dr. Tandy, quien me preguntó si sabía qué día era y quién era yo, pero no pude responderle a eso. Corey regresó al circuito de los jinetes de toros profesionales. Mientras esté capacitado, seguiré como domador de toros. Y con respecto a Happy Jack, coincidí con Happy Jack nuevamente un año después. Él me tiró lejos, pero no me aturdió y terminamos empatados. Curiosamente, Happy Jack participa en la nueva empresa de Corey, la cría de toros bravos. Ya tenía un descendiente de Happy Jack. Es una cría de él, que había adquirido antes. Es algo muy irónico, pero estoy contento de tener parte de la familia de Happy Jack. Evidentemente, Corey ha demostrado ser un notable buen perdedor ante el toro que lo golpeó. Gran ruido de cascos en Australia. Y gran emoción cuando estos caballos trotones luchan en la vuelta final y el caballo líder tropieza. Luego cae otro. Después otro más. Fue como un efecto dominó. Repentinamente, sucede la peor caída colectiva en la historia de las carreras de trotones. Alguien pudo resultar muy malherido. A primera vista parecía un accidente mortal. El hipódromo de Forbes, a unos 300 kilómetros de Sydney, Australia. Es la fecha final de una buena temporada de carreras de trotones, aunque eso está por cambiar. En este tipo de carrera, caballos remolcan sulkys de 2 ruedas a velocidades que superan los 50 kilómetros por hora. Los jinetes se dividen rápidamente en 3 columnas muy cohesionadas de cascos retumbantes, ruedas veloces y músculos tensos. El caballo que iba en segundo lugar corría muy cerca del carro que iba primero. Era una carrera muy estrecha. El secretario del club, Mick Rattenbury, dice que las carreras que se disputan estrechamente son emocionantes, pero peligrosas. No hay margen para un error. El relator oficial de la carrera es el experimentado comentarista Bill Palmer. Seguían con fuerza y ya comenzaban su esfuerzo final cuando se dirigían a la recta del fondo. Una yegua irónicamente llamada Chica Problema toma la delantera demostrando la gran capacidad de aceleración de estos fornidos animales. Pero inesperadamente, la yegua hace justicia a su nombre y crea una terrible situación. Tropieza y provoca una reacción en cadena. Caballos, carros y jinetes caen aparatosamente a tierra. Nunca había visto algo así. Cayeron golpeándose unos contra otros. El hombre del cronómetro, Terry Hush, ruega porque los jinetes y los caballos sobrevivan. El peor accidente que he visto. Fue una rodada horrenda.
El caballo líder llamado Chica Problema tropieza y animal tras animal y sus jinetes se suman al montón. Cayó el primer caballo y cayeron varios más encima. La cámara sigue dramáticamente a uno de los competidores ilesos que trata desesperadamente de frenar a su caballo desbocado. Pero luego, al pasar a un plano general, se advierte algo conmovedor. 8 caballos y sus jinetes han caído en una masa sangrienta. Hasta podría compararse con un campo de batalla de jinetes y caballos con carros volando en el aire. La directora de pista, Rosemary Lee, también enfermera, es una de las primeras en la escena del cruento accidente. Había caballos por todas partes. No todos tenían idea de qué hacer porque había muchos caídos. El secretario del club, Mick Rattenbury, llama rápidamente a más ambulancias. No sabíamos en ese momento si las personas transportadas al hospital estaban bien o no. Ver caballos cayendo uno encima de otro fue algo enfermante. El relator del evento, Bill Palmer, trata urgentemente de calmar al público impresionado. There's horses and drivers everywhere. Everybody wants you to keep off the track, please. Keep off the track and allow the officials to do the job they have to. Queríamos que nadie del público entrara a la pista para no complicar las cosas. Las personas se hacen una pregunta básica. ¿Por qué el caballo líder, Chica Problema, tropezó y cayó? Se supone que pudo ser una barra blanca de seguridad, las que antes fueron de madera. Estas se reemplazaron por vallas metálicas y luego por varas de goma flexible para prevenir lesiones cuando un caballo se accidenta. Pero en la vuelta anterior a la de la rodada múltiple, una vara es golpeada y lanzada a la pista. Los caballos, por la posición de sus ojos, tienen excelente visión periférica, pero les cuesta identificar objetos frontalmente. De modo que al salir de la curva, Chica Problema debió confundir la barra blanca en la pista con un objeto mayor, quizás un muro, e instintivamente trató de saltarlo y tropezó debido al peso del carro. Los competidores agrupados que venían detrás no pudieron reaccionar y cayeron uno tras otro. Atendía a un caballo caído, tenía la cabeza ensangrentada. Los espectadores ven con asombro cómo varios caballos se ponen de pie, tal como Doug Lee, que fue lanzado por el aire. Fue tan rápido que tenías apenas una fracción de segundo para decidir qué hacer. Doug regresó a la pista de Forbes para demostrar lo ocurrido y por qué fue imposible para los jinetes evitar el choque múltiple. Cuando entramos a la recta final, el líder cayó y los demás caballos también. Yo terminé lanzado a la valla externa, donde había caballos tendidos y aparejos destrozados por todos lados. Íbamos corriendo rápido, tal vez a 50 kilómetros por hora, y hubo esa detención brutal. Yo la comparo con una colisión de autos, cuando frenas a fondo y te deslizas fuera de control. Oyes un estruendo, caballos heridos, una carnicería. Increíblemente, solo 3 jinetes son tratados en el hospital por lesiones menores. Fue un milagro que no hubiesen heridos graves. No hubo fracturas de ninguna clase. Todos los caballos volvieron a correr al cabo de 2 o 3 semanas. El caballo de Doug, Lion Streak, aún muestra cicatrices del accidente hasta el día de hoy. Cuando cayó, entró en un semisalto mortal y las puntas de los ejes del carro le dieron en el cuello, aquí. Pero el caballo está muy bien. En cuanto a las vallas usadas, entiendo que usan algo mejor ahora, con mayor firmeza en el suelo. Además, un asistente recorre la pista detrás de los competidores para quitar cualquier posible vara desprendida. Finalmente, solo ese jinete solitario que intentó capturar al caballo desbocado logró terminar la carrera. Sin proponérselo, cruzó la línea de meta. No solo sobrevivió a la carrera, los observadores determinaron que Peter Davis ganó el certamen y el premio en dinero. Peter tuvo suerte esa vez. Pero en conclusión, están de acuerdo que ese día, la diosa Fortuna le sonrió a todos. Fue asombroso ver la rodada. Esa caída de 8 caballos y 8 jinetes enredados en un montón confuso, del que salieron bastante bien. Es la imagen del desconsuelo que sufre una madre. Una elefante se desespera por salvar a su cría que ha resbalado en el fango de un abrevadero y ahora patalea en pánico para liberarse. Luchaba con toda su fuerza por salir. En
En el Parque Nacional Ado de Sudáfrica, no encontramos el hermoso paisaje que por lo general esperamos ver en la naturaleza. Es una experiencia fantástica. Te permite acercarte a una gran cantidad de elefantes. Para Mark Dixon y Amanda Judson, su visita de fin de semana al parque fue la aventura de sus vidas. Estuvimos sentados ahí unas 3 horas. Y al principio nada especial ocurría. Esa situación cambia de pronto. Una manada de elefantes acaba de llegar, rodea el pozo y comienza a beber agua. Es una escena espectacular, sobre todo en cuanto a este pequeño. Notamos que un elefante bebé estaba jugando debajo del abdomen de su madre. De vez en cuando se distraía mucho y se acercaba demasiado al borde resbaloso del pozo del agua. Tal como Amanda lo estaba temiendo, de pronto el pequeño elefante da un mal paso. Repentinamente vimos que el pequeño animal había caído al agua. Tomé la cámara y comencé a filmar inmediatamente y vi cómo el elefante luchaba por subir la ribera. Es una escena desgarradora. El pobre animal está atrapado en un lodo arcilloso, espeso, muy resbaloso, y la ribera es muy empinada para él. ¿Era posible que el pequeño elefante tuviera que nadar, luchar y luchar por encontrar la forma de ponerse a salvo? Iba a terminar agotado, sin fuerzas para luchar más y con gran riesgo de ahogarse. Él intentó pararse en sus patas traseras, trató de acomodarse como pudo y usar las patas traseras para trepar. La madre del pequeño elefante se alarmó seriamente. Se apoya en sus rodillas y extiende su trompa al bebé como una cuerda de rescate. Su primera reacción fue usar su trompa en torno al trasero del bebé, enlazándolo para sujetarlo y arrastrarlo hacia la ribera. La elefante trata una y otra vez, pero aún su poderosa trompa, capaz de alzar un tronco de 250 kilogramos, no logra asir al pequeño. Está demasiado resbaloso. ¿Era posible que el pequeño estuviera condenado? ¿Se ahogaría? Era angustiante. Nadaba al estilo perrito, magullándose contra los bordes. Su pequeña trompa se hundía y se asomaba. Se hundía y se asomaba. Los turistas Amanda Judson y Mark Dixon observaban impotentes al pequeño elefante luchando desesperadamente por su vida. No había nada que pudiéramos hacer, salvo ver cómo la naturaleza cumple su papel. Pero el experto en elefantes, John Lenhart, sabe que a veces la naturaleza es cruel. El peligro inmediato para ese elefante bebé era atorarse ahí y que la manada tuviera que irse. Muy pronto se ahogaría y finalmente moriría de hambre o llegarían depredadores. La agobiada madre insiste en salvar a su pequeño. Esa ribera era muy empinada. No basta con que el pequeño pueda escalar. La única posibilidad es ayudarlo. La madre trata repetidamente de alzar a su hijo de 150 kilogramos con la trompa. Otra elefante, probablemente una tía, interviene para ayudar. Pero los intentos de la madre para enlazar a su bebé son inútiles. Los elefantes bebés significan una enorme preocupación para las madres que los cuidan muchísimo. Los llevan consigo 2 años en el vientre y están con ellos por otros 2 a 4 años. Ese apasionado instinto maternal es un hecho natural en la sociedad matriarcal de los elefantes. Con excepción de los machos jóvenes, la manada se compone en forma predominante de hembras, que permanecen juntas de por vida y se protegen entre sí celosamente. Yo observaba y pensaba, ¿la manada será capaz de reaccionar y ayudar al bebé? ¿Qué es lo que harán? Los elefantes africanos son muy inteligentes y pueden comunicarse emitiendo sonidos. Emiten al menos 25 llamadas guturales diferentes. Los sonidos se originan cuando el aire de sus pulmones pasa sobre las cuerdas vocales y las hacen vibrar. La onda sonora producida recorre la cavidad craneana, donde se amplifica y semeja un trompetazo agudo o se modifica en un murmullo infrasónico que los humanos no captamos. Creo que este grupo estaba comunicándose. Parecían decir, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Y luego entraron al agua y lo empujaron. Y eso es justo lo que la tía tenía en mente. Pueden ver cómo entra al agua. Primero vacila un poco, pero es empujada por el elefante más grande del grupo.
Estaba empujándole el trasero y como diciéndole, ¡sal de ahí! ¡Sal de ahí! Una vez en el agua, la tía trata de hacer que el pequeño gire. Intentaba moverlo para que quedara paralelo a la ribera, en la parte baja. Pero el pequeño parecía no querer alejarse del sitio en el que estaba su madre. El bebé elefante está aterrorizado. Mira con angustia a su madre. Ella no puede menos que deslizarse con cuidado por el borde fangoso hasta el agua para acercarse a su cría. En su descenso, la madre se movió muy lentamente, usando sus rodillas, su trompa y su cabeza para reubicar al pequeño y luego dirigirlo hacia el lado bajo del pozo. Es notable ver a la madre y a la tía trabajando juntas, empeñadas en guiar al pequeño hacia el bajío y la orilla. Vimos el desarrollo del procedimiento del rescate del pequeño elefante, sosteniéndolo y guiándolo en la dirección correcta. Se diría que la aterradora odisea ha terminado para el bebé elefante, pero no es así. Fue como salir del fuego y caer a las brasas. Se atascó en el fango espeso y empezó a hundirse. Era un fango muy denso, demasiado denso para que el pequeño luchara y maniobrara hacia la salida. Pero hay esperanza. El grupo tiene otro plan. Usaron sus fuertes patas para crear un sendero y permitir que el pequeño elefante tuviera una especie de canal de escape, maniobrando con empeño hasta alcanzar la salvadora tierra firme. Pasaron 7 tensos minutos, que parecieron horas, hasta que finalmente el animal pudo salvarse. Fue emocionante ver a este grupo familiar logrando su propósito de seguir camino con el pequeño elefante. Hubo un ambiente de auténtico suspenso. Uno sentía ganas de gritar de pura emoción. El bebé se ha reunido finalmente no solo con su abnegada madre, sino con su grupo de afectuosas hermanas, tías y primas. Ellos mantienen un vínculo con los hijos semejante al de los seres humanos. Somos protectores, los alimentamos, los criamos y eso es lo mismo que hacen los elefantes. Un perro policía ataca a un hombre sospechoso. Cuando lo vi gritaba que tenía una bomba. Está a pocos metros de una gasolinera y un restaurante lleno de personas. Era una situación muy delicada. La policía se acerca y un perro adiestrado domina la situación. Todo fue tan rápido como un relámpago. Este es un choque de fuerzas entre un perro y un hombre que dice tener una bomba. La policía de Phoenix, Arizona, responde a una llamada de emergencia. Un hombre en medio de una calle de mucho tránsito dice que tiene una bomba. Estaba en medio de la calzada. Los agentes no tenían un lugar donde cubrirse. El teniente Greg Carnicle dirige la unidad de armas especiales. Si la bomba estalla, recibirán la onda expansiva. Nos escudamos tras los árboles, los autos. Era sumamente peligroso para los agentes en terreno. El agente John Howard es entrenador de la unidad canina. Sabe que uno de sus perros está expuesto al máximo. Cuando me acerqué pude ver al hombre caminando de un lado a otro en la calle con algo apretado en sus manos, pero no pude discernir qué era. El individuo amenazante estaba a pocos metros del restaurante Durant. La administradora Joanna Oster trata de ocultar su miedo y tranquiliza a sus clientes. Él decía palabrotas y daba gritos como un loco. Eran gritos destemplados. Mencionaba una bomba. Hablamos con el sujeto tratando de negociar algo durante más de una hora. Pero el sospechoso no reacciona. En cambio, toca nerviosamente lo que dice ser una bomba debajo de su chaqueta amarilla. El hombre afirmaba tener una bomba. Estaba al lado de una gasolinera y mucha gente transitaba en autos en el sector. El teniente Carnicle sabe que es ahora o nunca. Tiene que actuar antes que lo haga el sospechoso. Optamos por utilizar un perro porque podría cubrir más rápido que nosotros la distancia para reducir al sujeto. Este es el plan. Envían al perro y simultáneamente disparan armas no letales. Bombas de estruendo, balas de goma y perdigones vegetales.
La idea es distraer al sujeto mientras el perro lo derriba. La preocupación era que decía tener una bomba. Es alarmante cuando alguien dice que lleva una bomba consigo. El teniente Greg Carnicle y el agente John Howard saben que deben actuar rápido. El hombre está a metros de una gasolinera y un restaurante lleno de personas. Los agentes del grupo táctico pensábamos en que se había dado al sujeto 1 hora y media para rendirse y ya debíamos terminar con el asunto y eso fue lo que hicimos. Ante una señal, la agente Mary Zielinski envía a su perro policial, Levi, contra el sospechoso, mientras sus colegas disparan armas no letales para distraerlo. Pero a pocos pasos del hombre, Levi es impactado. Levi fue designado para esta acción debido a que es un perro con un tamaño muy especial. La agente Mary Zielinski recibe la orden. Su perro es un pastor alemán negro llamado Levi. Es muy fuerte y muy motivado, inteligente. Realmente es un excelente perro policial. Llega la orden y Levi inicia una carrera en medio de una lluvia de balas de goma. Fue terrible, algo impresionante. Cuando sonaron las bombas de estruendo, pensé que la supuesta bomba había explotado. Cuando entró en acción, Levi se expuso a balas perdidas. Levi corrió unos 50 metros hasta el sospechoso y todos pudieron ver el peligro al que se exponía. Desafortunadamente, Levi fue alcanzado por uno de los disparos. Quizás lo golpeó un casquete de bomba o una bala de goma. La munición no letal duele, pero Levi continúa valientemente. Se sobrecogió un instante, pero se repuso, corrió y se aferró al individuo. El hombre cayó a tierra, pero había que dejar que el perro cumpliera con su labor. El sujeto estaba caído, pero podía estar armado. Mordió al hombre y lo retuvo, mientras nos acercábamos lentamente. Entonces Levi hizo algo que asombró a todos. Agarró con tanta fuerza al hombre que prácticamente lo arrastró por el suelo al otro lado de la calle. El perro arrastra al sujeto por un brazo. Esto facilita a los agentes determinar si tiene una bomba o algún tipo de arma oculta. Resulta que la supuesta bomba era solo un trozo de madera. No había bomba alguna, solo ocurría que el hombre estaba estresado, perturbado, y amenazó al mundo con eso. El sospechoso fue arrestado y tratado por una mordedura menor. Levi no resultó herido y pudo haber salvado a mucha gente de ser lesionada ese día. Me enorgulleció mucho la actuación que mi perro tuvo ese día. Fue una situación muy estresante. Él atacó e hizo exactamente lo que se le había enseñado. Ese perro policial es todo un héroe. Yo lo veo así, como un héroe, porque en medio de una situación muy peligrosa, con su coraje, fuerza y entrenamiento, enfrentó algo incierto por el bien de todos. A continuación, una cebra lucha por su vida. Por lo general, las cebras no son consideradas presas, pero siempre existe algún feroz depredador carnívoro. Vean lo que pasa cuando una cebra sedienta recibe una terrible sorpresa. Un cocodrilo ataca directamente, hundiendo sus filosos colmillos en una pata delantera de esta cebra. Cree haber conseguido su comida del día, pero lo que la cebra hace resulta asombroso. ¿Qué puedes hacer cuando te ataca un feroz cocodrilo? Aquí el cocodrilo muerde una pata, pero en forma instintiva la cebra se vale de sus dientes, también muy potentes. Y en este caso ataca a los ojos, que es la parte más vulnerable del cuerpo de un cocodrilo. Comprensiblemente, el cocodrilo afloja y la cebra escapa sin daños mayores. Condenado. Un león marino ha caído en un estanque de una planta hidroeléctrica. Una trampa mortal. Me preocupaba su seguridad, me preocupaba su salud. Sabía que no le quedaría mucho tiempo ahí. Playa del Rey, California. Una comunidad costera en las afueras de Los Ángeles. El Departamento de Energía Hidráulica tiene su planta principal en la playa. Una de sus grandes tuberías se adentra en el Océano Pacífico.
El león marino entró al conducto por allá, en esa boya. Los rescatistas creen que el león marino entró a la tubería nadando tras un pez a través de la abertura de 2 metros 60 centímetros. Después nadó 400 metros por aguas turbulentas y fue expulsado en la piscina de concreto. Los esfuerzos de los operarios de la hidroeléctrica para sacarlo han fracasado. Sin más recursos, llamaron a la Organización de Rescate de Ballenas. Pero el león marino lleva 10 largos días atrapado. Puede ser muy tarde. Estaba frenético. La veterinaria Jennifer Conrad dice que lo vio agotado. No tenía lugar para descansar y estaba hambriento. No hacía más que dar vueltas nadando como un insecto atrapado en un jarro. Se golpeaba en las murallas tratando de determinar cómo había caído ahí y cómo salir. Bajan una jaula a la piscina con la esperanza de que el león marino entre a ella para luego sacarlo. Primero pusimos una trampa. El león marino se acercó un par de veces y atrapó unos pescados. Pero no da resultado. No entraba lo suficiente para accionar la puerta trampa. El pobre no estaba muy bien. Peter Wallerstein sigue filmando. Pero sabe que el león marino no resistirá mucho más. El animal corría un serio peligro de hipotermia, morir de hambre o sufrir una lesión. Siguen varias horas frustrantes. La solución era simple si hubiese hecho lo que estaba planeado, pero no hizo tal cosa. Es un animal salvaje. Los rescatistas deben intentar otra cosa. Bajan una jaula alambrada mediante una grúa. La bajamos con la esperanza de que pudiera atraer al león marino hasta el área donde estaba la jaula, para que la grúa pudiera alzarla rápidamente y de esta forma tener al animal atrapado. Pero nuevamente el asustado león marino se mantiene a distancia. Era demasiado listo. Y por cierto, el tiempo se hacía escaso. Peter sabe que el león marino debe salir del agua fría, de modo que bajan un pequeño bote a la piscina. Con casi 38 grados centígrados, la temperatura corporal del león marino es ligeramente mayor a la del ser humano. Regula la temperatura del cuerpo tendiéndose en suelo seco. Si no puede salir del agua, un león marino se expone a morir de hipotermia. Dentro del agua, uno pierde 25 veces más calor que al aire libre. El pequeño bote da al animal un lugar donde descansar y permite a los rescatistas poner en práctica otro plan. Entonces tuve una idea. Usamos una red de este tipo, de casi unos 18 metros, y la pusimos en el bote ubicado a un lado de la piscina, esperando que el animal se subiera al bote para luego nosotros atraparlo y sacarlo por fin de ahí. Pero el león marino sigue sin cooperar. Optamos por no insistir de inmediato. Frustrados y exhaustos, Peter y los rescatistas se van a casa, esperando que todo mejore al otro día. A las 6 de la mañana recibí una llamada de trabajadores de la planta eléctrica. El animal estaba en el bote, tendido en la red. Peter y su grupo van rápidamente a los grandes estanques, pero hay un problema. Tenía la cabeza medio metro fuera de la red, lo que me preocupó. Tenía que cayera de la red hacia el bote o de vuelta al agua y tener que empezar todo de nuevo. Me puse a pensar intensamente en qué podríamos hacer si eso no funcionaba. ¿Qué otra cosa hacer? Peter considera que puede ser la única oportunidad para salvarlo. Es un riesgo que debe afrontar. Había que actuar. Hice la señal y todos jalaron las cuerdas. Todos jalamos al mismo tiempo para subir al animal. Tenía que ser rápido. El rescatista Tristan Mayberry y sus colegas jalan las cuerdas atadas a la red. Cuando parecía que el león marino estaba en camino, parecía que empezaba a salirse de la red por el fondo, lo cual era muy peligroso. El animal se retorcía con la intención de escapar de la red. Peter y otro hombre no vacilan en saltar al bote y tratar de sujetar la red. Hablamos de un animal de 200 kilos intentando mordernos, ignorante de que queríamos ayudarlo. Sus dientes están hechos para desgarrar carne. Por suerte la red no se rompe y nadie se lesiona. El león marino es puesto cuidadosamente en una jaula de transporte y llevado a la playa. Miró atrás una vez como diciendo,
Me alegro que eso terminara y se marchó. Fue una gran satisfacción para todos. Miedo en Florida. Una serie de ataques de caimanes sin precedentes ha costado la vida a 3 mujeres en una sola semana. La televisión se interesó por hacer reportajes sobre los caimanes. El camarógrafo Todd Williams es contratado para filmar al legendario cazador Todd Hardwick con respecto a los ataques de caimanes. Todd ha pasado 35 años cazando desde mapaches hasta una pitón reticulada de 8 metros. Hoy encuentra un rival formidable. Un caimán de 2 metros fue visto en una zona de picnic en un suburbio de Miami. Buscábamos un ejemplar de respetable tamaño y Todd Hardwick había visto uno merodeando en esos lados. Al parecer era un ejemplar impresionante. That's a jumbo game. El cazador enlaza al caimán con una caña de pescar, pero el reptil supera los 2 metros. Era tan grande que yo pensé, sería más fácil filmar gatos porque ellos sí saben posar. El animal es tan fuerte que hace que la caña de pescar se parta en 2. Cuando asoma del todo, Rafio Storace, otro camarógrafo, queda pasmado. De verdad, era un gigante. No había visto un caimán de ese tamaño. Sí, por supuesto que el caimán jalaba para su lado, de modo que bajé la cámara, el sonidista dejó todo su equipo y juntos empezamos a jalar y jalar. Es Todd Hardwick y 2 voluntarios contra 4 metros y 350 kilogramos de coraza, músculo y colmillos realmente destructores. Entonces lo que hizo fue enlazar la boca del animal y empezó a jalarlo hacia la orilla. Lograr que un caimán furioso salga del agua hacia tierra firme es la parte más peligrosa de una captura. Los caimanes cazan semisumergidos cerca de las riberas. Cuando un animal se acerca a beber, el caimán lanza un ataque relámpago, saltando del agua y atrapando a su presa. Su intención es siempre hundir los colmillos en la presa, asegurarla y sumergirla en el agua para ahogarla. El doctor Gregory Erickson, que estudia caimanes en la Universidad Estatal de Florida, indica que las riberas son su zona de ataque. El caimán sabe que solo puede atraparte en determinados lugares. Todd se instala en uno de esos lugares. Después de una feroz batalla de 3 horas, el cazador recurre a un gancho disuasivo, una vara con un lazo y una punta de casi 2 centímetros. Eso no lo daña y lo captura vivo. Con el tira y afloja cada vez más en su contra, el agitado caimán es finalmente extraído del agua. Me sorprendió mucho ver que cuando salía el caimán con su gran panza parecía más y más grande cada vez. El experimentado cazador se las arregla para amordazar al caimán con cinta adhesiva. Terminada la dura batalla, Hardwick debe encontrar la forma de subir al enorme animal a su camioneta. Para ello, solicita un remolcador. Pensé que bromeaba. Pero cuando llega Robert Hernández, este ve que no será tarea fácil. Me puse muy nervioso. Era un caimán, no un auto. Hardwick pone el aparejo del remolque bajo el caimán. Ahora solo hay que subir al fajado animal a la camioneta. Parece algo sencillo. Pero Todd descubrirá que a esa cola le queda mucha energía. Siempre recordaré cómo la cola de ese caimán se agitó y golpeó a Todd en la cara, lanzándolo violentamente contra el camión. Si uno resiste instintivamente un impacto así, te bota todos los dientes, te fractura la mandíbula y tal vez hasta el cuello. Yo absorbí el golpe, me dejé llevar, aunque desde luego quedé viendo estrellas. Con la camisa a medio rasgar, una mejilla magullada y el orgullo herido, el difícil día de Todd Hardwick termina con una ronda de aplausos de los agradecidos colaboradores y residentes.
¿Y el caimán gigante? Los caimanes cazados así son sacrificados, pero Todd Hardwick le tomó simpatía a este peso pesado que golpeaba con estilo. Un animal así, tan grande, valiente y hermoso, se había ganado de sobra una amnistía. De modo que virtualmente renuncié a mi paga, entregándolo vivo al cuidado de Gatorland en Orlando, donde vive ahora con una docena de caimanes hembras. Debe ser el paraíso de los caimanes.